Hola amigos, bienvenidos a un video más. Ya estamos de regreso después de unas largas y sabrosas vacaciones. No es que uno no quería estar por acá, sino que había situaciones que había que resolver y hacernos cargo. Y bueno, es por eso que no estábamos tanto tiempo por allá, andábamos en otras situaciones, pero aquí estamos presente para darle una vez más con todo. Y pues bueno, no sé si notarán que el nombre tiene como un cambio, pues llamado íntimo, porque bueno, me parecería darnos este espacio para poder conversar algún tema referente o alguna lectura. Y pues en el transcurso como esos meses, esos días, iba recolectando como alguna información que pues ya sabes que te comparten de repente en algún grupo, algún archivo, documento, libro, y pues que dices, bueno, luego me doy la oportunidad de leerlo, pero pues lo dejas y van pasando así los meses hasta que dices, órale, yo no sabía que tenía este documento. ¿Te ha pasado? Yo creo que lo más seguro es que sí, y si no, pues qué genial. Y pues el día de hoy me llama la atención como un texto que me voy a dar la oportunidad para que lo podamos leer y después lo vamos a conversar si es que algo surge. Y pues además si ustedes quieren agregarlo o leerlo, pues se los voy a compartir aquí el link para que ustedes lo puedan descargar. Y bueno, ya tendrán oportunidad ustedes de leerlo, conservarlo igual que su servidor durante muchos meses. Y pues bueno, vamos a darle con esta lectura que dice: La respuesta está en el interior, por Julio César Alvarado Lozano, donde menciona una cita que es: no se necesita hacer algo espectacular por la vida, lo más espectacular es la vida y esa ya la tenemos. Creo que desde ahí ya empieza como a decir, wow, 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 ¿de qué está hablando? Y este es por Sergio López Ramos. Y él nos comparte lo siguiente: vivir como un homínido de nuestra especie Homo sapiens durante la primera mitad del siglo XXI pone nuevas problemáticas a discusión, problemáticas que en ocasiones no encontraron respuesta en los siglos precedentes y que hoy fomentan la complejización de las mismas en lugar de acercarse a resolverlas. El panorama que espera ante esta situación es el de una crisis generalizada, en lo social, lo individual, lo ecológico o de salud tanto emocional como corporal. Esta situación es ineludible para cada individuo que hoy despierta día con día. Todos los seres humanos pueden hablar de una crisis que les identifica particularmente. Unos verán las crisis en la tierra, en el uso desmesurado de sus recursos, en la producción de contaminantes que enferman el agua o el aire, en la extinción masiva de especies diversas que habitan la tierra o en el cambio climático globalizado con climas cada vez más extremos, y creo que lo estamos viviendo en esta situación. Otros experimentarán la crisis social que se muestra construyendo una sociedad violenta e individualista, donde la familia se desintegra y las relaciones humanas se hacen conflictivas, donde también hay sobrepoblación, inseguridad, hacinamiento, desigualdad y donde los robos, asaltos o asesinatos son nota diaria. ¿A poco no? Ni parece, ¿verdad? Unos más verán las crisis en los estilos de vida, como los hábitos alimenticios que se refinaron o se hicieron más artificiales o se dedican al consumo sin medida de especies, animales, o en los hábitos de sueño que alteraron el ciclo circadiano debido al uso cada vez más cotidiano de pantallas, de ordenadores y telefonía celular, que fomentó el sedentarismo. Otros más sentirán las crisis en sus cuerpos, en enfermedades recurrentes o en síntomas que se harán normales y ante los que, según el médico, ya no habrá nada que hacer. También aparecerán dolores sin explicación que no puedan ser verificados con estudios de laboratorio, rayos X o resonancias magnéticas, cuya explicación quedará sujeta al determinismo de la herencia genética. O también habrá enfermedades complejas como las autoinmunitarias, las crónico-degenerativas y los diferentes tipos de cáncer. Y finalmente, otros sentirán una profunda tristeza que no tienen explicación, vivirán con una ansiedad constante, sin comprender sus causas, mientras el miedo domina su vida, sin explicación aparente, o se estará molesto con todos o con todo lo que pase. Puede haber un vacío en el pecho
o todo puede ir bien, pero aún hay una sensación de que algo falta en la vida. No se sabrá sentir paz o felicidad con lo que se tiene. Con ese horizonte en lo inmediato vale la pena replantear nuestro lugar como seres humanos. Tanto el espacio que habitamos, es decir, la Tierra, tanto como la obra que hemos construido como especie, a decir nuestra cultura. La situación de haber nacido como un ser humano se ha convertido en una cuestión que se ha problematizado porque el ser humano tiene la libertad para elegir el camino que desea seguir y sus acciones tienen implicaciones que tocan a la red de la vida. Todos los seres vivos y orgánicos de la Tierra confluyen cada uno para dar forma a una gran red que se complementa. Todo lo que pasa en algún punto de esta red viva, toca o una forma u otra todo lo vivo. No hay acciones aisladas, todas son una consecuencia o una secuenciación imparable de eventos que dan forma al sistema vivo. Dicho sistema tiene cualidades autoorganizadoras que garantizan una sustentabilidad armónica de los participantes que habitan la red. Esta red, que incluye a todos los animales e insectos, árboles, hongos, bacterias y a todos los elementos orgánicos, se autogestiona en relación al ciclo de la Tierra alrededor del Sol, así como al movimiento rotatorio de la Tierra sobre su propio eje. En otras palabras, la integración de las estaciones del año y el día y la noche dan oportunidad de desenvolvimiento de formas de vida cada vez más complejas que cohabitan y comparten un solo momento en la vida de la Tierra. La vida de un ser humano comparte una relación cósmica con el sistema solar, sin las condiciones de autogestión y regulación que se crean con los movimientos de la Tierra, el Sol y la Luna. La vida en el planeta no sería como la conocemos. Es en la temperatura, en las estaciones del año, en la tierra que pisa y el aire que respira, donde el ser humano entra y permanece en contacto con esta red que se extiende desde el espacio exterior, pasando por cada ser vivo y elemento orgánico de la Tierra. Somos parte de todo. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Las acciones de este ser humano, igual que de las de cualquier ser viviente o elemento orgánico del planeta, tocan la red de lo vivo y tienen un efecto en su proceso de autorregulación. Pero mientras los animales y la vida orgánica generan cambios locales que no alteran significativamente el principio de regulación de la Tierra, el ser humano ha construido un estilo de vida y tiene una visión del mundo que ha alterado rápidamente los ciclos de vida en la Tierra, no solamente la vida animal, vegetal o geográfica, sino también en su propio proceso orgánico al interior de su cuerpo. El ser humano ha construido un proceso orgánico al interior de su cuerpo. Y por otro lado, también ha construido un proceso que históricamente le ha permitido tener grandes avances en el terreno tecnológico. El desarrollo de estos se ha conseguido con un principio cooperativo que posibilitó la organización y la posterior institucionalización de estrategias que gestionan el orden de una sociedad. ¡Ay, bellos y hermosos sindicatos e instituciones! ¿A poco no? Las sociedades pueden tener más o menos orden dependiendo de sus principios éticos y sus lineamientos morales. Es decir, la sociedad se funda como un acuerdo ético definiéndose cuál es el principio fundamental que guiará el espacio social. Esa guía marca el ritmo y la intención que tiene el grupo humano para construirse una vida en la Tierra. Por eso las crisis o la crisis global que se extienden en todas las dimensiones de la vida humana pueden leerse como una crisis ética que se ha dedicado a defender un principio que se aleja de contemplar la red de lo vivo, eliminando a la vida misma como un principio a cuidar y prolongar. Esto me llama la atención porque es como estar enfocado más en otros principios cuando olvidamos las necesidades fundamentales o básicas que son del planeta o de la Tierra como tal y estamos más enfocados en esos acuerdos o en estas situaciones políticas, religiosas, lo que sea, pero que van conflictuando cada vez más las relaciones humanas. No lo sé, ustedes cómo verán esta parte. ¿Dónde nos quedamos?
Esa guía marca el ritmo de la intención, esto creo que ya lo leímos, ya estamos, nos perdemos. Si la vida se elimina de la base de la ética de la sociedad, habrá espacio para la construcción de nuevos valores, dependiendo las circunstancias y los intereses de cada época. Así, lo que cada grupo de humanos protege dependerá de aquellas ideas o condiciones que se consideren importantes en dicho espacio y geografía, creándose una distinción moral, que diferencia lo bueno de lo malo según la cultura y el tiempo. Por lo tanto, la moral siempre será relativa a las ideas que le dan sentido a una realidad social. Lo verdadero o lo real serán conceptos limitados mientras que se sostengan el relativismo temporal, moral, de una cultura. Vaya, vaya. El ser humano es un agente que ha cambiado velozmente las condiciones sociales, personales, emocionales y de relación con los ritmos de la Tierra. Esto significa que todas las crisis tienen que ver con las ideas que construyen una realidad social que ayudaron a fundamentar una ética distinta a la del cuidado y prolongación de la vida. Hecho que es comprobable cuando se reconoce que la ética de los grupos humanos ve primero por los valores económicos, personales o ideológicos que buscan la defensa de una parcialidad de la realidad. Nuevamente, la red de lo vivo queda olvidada de la realidad construida por el ser humano y es el propio ser humano quien habita una vida incómoda en un cuerpo orgánico que contiene la vivo. Así dice, la vivo. Es una paradoja, el ser humano vive con una idea de la vida que sustrae lo vivo del mundo, de su propio cuerpo. Aunque cada célula de ese cuerpo bulle, la red viviente que tiene una profunda vinculación con lo orgánico de su espacio natural, el cuerpo humano no ha cambiado significativamente en miles de años, pero lo que sí ha cambiado es el estilo de vida de ese homínido. Somos el sueño de nuestros abuelos, dice una frase que hace referencia a que los cambios, adelantos tecnológicos en los últimos 100 años era un tema con el que solo podían soñar nuestros ancestros. La velocidad con la que se ha desarrollado la dimensión técnica se convirtió en una esperanza que convertía... Nos perdimos, ahorita nos regresamos. Que prometía vencer las problemáticas que aquejaban a la sociedad humana, promesa que fue cumplida a medias y que al día de hoy ya no alcanza a responder a la emergencia de nuevas problemáticas, que parecen no tener una explicación ni mucho menos tienen un efecto en la prevención de las diversas crisis que atraviesa la humanidad. Vaya, vaya. El panorama parece adverso para un ser humano que alcanza a mirar el peligro que se avecina en la complejización de la totalidad dimensional de la experiencia humana y de la red de la vida. Sin ánimos de presentar la situación como una catástrofe, sino como una realidad inmediata que nos compete a todos, el optimismo nos da oportunidad de perdonar lo realizado con la vida en el pasado y tener los ojos puestos en la construcción de un porvenir más digno para los no nacidos. Es un esfuerzo que vale trabajo que sea necesario para buscar o recuperar del olvido a la vida digna para los seres humanos, para todos con quien se comparte la existencia en la tierra. Para ello, será necesario recuperar el vínculo que se perdió con la vida, es decir, se vuelve necesario un acto de volverse a ligar con una percepción unitaria de la red de lo vivo. Si la relación cósmica del ser humano desaparece de su concepción mental, es decir, no reconoce que su vida depende del movimiento de un sol, una luna y la Tierra, ni tampoco de las estaciones del año y el todo orgánico que acontece en el planeta, entonces el ser humano construirá un principio egoísta y egocentrista que se aleja de cultivar la humanidad de una manera u otra que será que su existencia o creerá que su existencia no está ligada al cosmos, aunque toda vida aún dependa de elementos como el carbono, el hidrógeno, el oxígeno y nitrógeno, todos elementos comunes en todas partes del espacio exterior. El egocentrismo es la parte central de los principios que propician las crisis humanas y obstaculiza la recuperación del vínculo con la vida. El primero es la ignorancia.
muy cierto, la parte del ego, la parte de la ignorancia. Estaremos tocando ahorita unas conclusiones. ¿Cómo vamos hasta aquí? El principio de la ignorancia es el principio de desconocer las posibilidades de la propia vida, que la propia vida abre la experiencia de ser un ser humano, recordando que la libertad es el valor fundamental en la vida y en el ser humano no ocurre diferente. Con tal libertad, la vida siempre tiene oportunidades para ser otra, para construirse de otra manera, porque ésta responde al principio de impermanencia del universo, y como tal, nada en la realidad es algo estable o perpetuo. Ignorar ese principio es creer en una ilusión, la ilusión de la permanencia, de los determinismos o de la búsqueda de la estabilidad social o económica se convierten en objetivos que no pueden concentrarse en la realidad porque no existe lo permanente en el universo. Ignorar significa no conocer los cuidados mínimos para con el cuerpo. No se cuida la alimentación, el sueño, la vida emocional o el tipo de relaciones humanas que se tienen. También es olvidar el principio de la vida que late al interior del cuerpo, que se comparte con todo lo vivo como un solo latido y que se protege de los embates de la cultura y de las acciones de un individuo que se alimenta de esta. También implica el olvido de la tarea o compromiso que significa estar vivo. Vivir en la ignorancia es vivir en la oscuridad con los ojos cerrados. Así, solo queda espacio para mirar para sí mismo, y por la sobrevivencia individual no hay un proyecto para construir más allá de los intereses personales. Parte de esa propuesta del egocentrismo es poderse concentrar en uno mismo por ver y satisfacer las propias necesidades hasta costa de uno mismo sin podernos preocupar en los demás. Vaya, eso es muy cierto. Bueno, ¿a ustedes cómo piensan? El segundo principio, el principio de la negligencia, implica abrir los ojos ante oscuridad y saber que está en ella, pero sin contribuir nuevas posibilidades porque aún no se ve el camino para salir de ella. Ser negligente es engañarse a sí mismo. La negligencia ya implica un grado de conciencia que permite mirar el lugar en donde se está parado. Se sabe que se tienen opciones, pero aún no se tiene iniciativa para volverlas una realidad. Solo se miran y no se hace nada. O se dice con palabras que se está haciendo algo, pero no se concreta en acciones o en movimientos. La negligencia implica el descuido a pesar de que ya se reconoce el valor de la vida y se hayan dado algunos pasos hacia su cuidado. Aún hay desidia que limita la creación de nuevas posibilidades en el ser humano. También se puede reconocer que la vida no se vive solo, sino que se vive en la red diversa de lo vivo y amerita su cuidado, pero estos ocurren esporádicamente. Aún no despierta la entrega al interior, solo se sabe que se vive en una fantasía y se está en la búsqueda por cambiarla por algunos esfuerzos, pero no los sufrientes. El principio de la necedad es el tercer movimiento de la vida humana que entorpece el camino de la vinculación con la vida. En la necedad, los ojos están bien abiertos en la oscuridad y ya se han acostumbrado a ella. Tan se sabe cuál es el camino para salir de ahí, porque la salida ya se encontró y se ha salido de ahí varias veces, pero eso significa que también se ha vuelto a caer en un lugar ya conocido. Ser necio es tomar una actitud que ya identifica su libertad y también logra ver oportunidades para resolver problemáticas, pero se decide engañar y someterse a una forma de vivir la vida que se sabe afectará de una forma u otra la dignidad individual, social o ecológica. Es un sentimiento voluntario a una condicionante que se vuelve habitual. La necedad es peligrosa para la vida del ser humano y del sistema vivo en sí mismo. Esta implica un proceso más complejo en donde se conocen las consecuencias de las acciones, pero aún así se decide accionar en una dirección que lastima la vida, eliminando la dignidad de la experiencia de vivir. Ser necio es ver con claridad,
pero cerrar los ojos y regresar al descuido, la ignorancia o la negligencia. Es que yo soy así, es que así son las cosas, es que así me enseñaron, es que así debe de ser y no hay poder humano que te pueda cambiar de esa zona donde tú estás. Estos principios, basados en la cara egoísta de nuestras especies, solo muestran el lado más tosco del ser humano. Es el lado en donde la animalidad se refina y se vuelve paja. Ninguna otra especie del planeta planea la persecución o eliminación de otra especie por un fin deportivo o estético. En eso los animales conservan la sabiduría para encontrar un límite en sus acciones. Los animales actúan con la inteligencia de la vida, mientras que la especie humana actúa sin ella. Es justificado el hecho de replantear nuestra postura en la Tierra, porque las crisis actuales son las crisis del pasado. En el ser humano, al distanciarse de la vida, se alejó de sí mismo y no solo de la Tierra. Esto construye una crisis de existencia. Se sabe que se está vivo porque se piensa y no porque se sienta la vida en el cuerpo. Por eso las ideas que construyen los nuevos valores alejados de la vida son más valiosos que la vida misma. Un ser humano puede matar o morir una idea o un concepto que defiende porque le ha dado sentido a su existencia, que quedó huérfana de esperanza. ¡Wow! En la ausencia de esperanza, el vacío que tendría que llevar al ser humano a una búsqueda interior para el desarrollo de sus cualidades más útiles, se convierte en un problema con el cual no se sabe lidiar. Vacío que buscará llenarse con comida, con placer, trabajo, sueño, o se buscarán las formas para distraerse y no sentir el vacío en el interior. El vacío se mueve en el silencio como un llamado de vinculación con la vida, llamado que no se puede silenciar por más ruido que el ser humano realice, y muy a pesar de que la cultura de nuestro tiempo se haya encargado de construir formas cada vez más sofisticadas para ocultar o silenciar dicha búsqueda, las crisis mencionadas antes son una señal de alarma que remite a indagar en ese llamado al cuerpo, al interior del cuerpo. El interior del ser humano tiene una necesidad que supera las expectativas o proyectos específicos del sujeto que habita un cuerpo, es decir, la vida que late en el cuerpo, que nunca perdió su vinculación con la red orgánica de lo vivo, tienen otros planes más allá de los establecidos por la cultura de un tiempo. Al interior se reconoce que se necesita algo más que limitarse a comer, dormir o evacuar. Es muy delicioso, ¿a poco no? Ahí aparece el vacío como cualidad para construir un proyecto más allá de las necesidades básicas del individuo o de su especie, el mantenimiento de una realidad social que se distancia de construir un proyecto que escuche el llamado interior, fomenta la prolongación de una cultura de pobreza humana en donde el ser uno no crece ni se desarrolla, solo sobrevive. ¿Cuántas personas viven, o más bien cuántas personas al día sobreviven tratando de hoy salió la venta, pues ahí la llevamos, pues se hace lo que se puede, hoy la hicimos? Entonces, ¿cuánta gente prefiere nada más vivir que poder disfrutar, o más bien prefiere sobrevivir que poder disfrutarse a sí mismos? ¿Qué les parece este dato? La apuesta está en la construcción de una nueva cultura que ponga en base el valor ético del cuidado y prolongación de una vida digna, porque sin la vida o sin su vivirse dignamente, cualquier otro objetivo a alcanzar, este será distante, y para ello se necesita vencer la ignorancia y actuar con bondad. Es decir, reconocer o diferenciar a aquellos que cultiva la vida en el cuerpo, ser bondadoso con ese cuerpo que exige nutrientes de calidad que se pueden obtener de una alimentación que incluya vegetales verdes, frutas y cereales, que requiere descanso de calidad que sea profundo y reparador. También precisa respirar aire y agua sin contaminantes, mantener relaciones humanas que fomenten una actitud cooperativa, comprensiva y que sean realmente humanas, de la vida o de la misma manera del cuerpo,
tiene necesidades afectivas o emocionales que sugieren la búsqueda de un interlocutor que permita ser asidero, estamos aquí diciéndolo bien, o emocional, al cual consultar cuando sea necesario. El interlocutor puede ser una guía que enseña una forma de escuchar el llamado en el interior para desarrollar las cualidades humanas que se encuentran adormecidas por la ignorancia. Es decir, se desconoce la posibilidad que tiene el ser humano para humanizarse. El interlocutor puede señalar el camino a seguir mientras el individuo mantenga una actitud humilde, alcanzará a escuchar la enseñanza de su interlocutor. La humildad ayuda a vencer el egoísmo y la negligencia. Con humildad se reconoce que la vida que se tiene es gracias a las acciones de muchos otros antes. Sin el trabajo del sol, la luna, el movimiento de la tierra, del flujo del agua, de la vida vegetal o los animales o de otros seres humanos, la vida humana no tendría lugar. Por eso, el ser humano reconoce su ubicación con humildad, que no está por encima de todos los demás, sino se encuentra ubicado al mismo nivel que todo lo vivo. La humildad genera una actitud en el ser humano que le da la oportunidad para aprender de todo lo que le rodea. Es una actitud de receptividad en donde el ego no domina, por lo tanto el sujeto se deja guiar y hace lo que tiene que hacer o sigue las indicaciones de su guía o interlocutor. Con el desarrollo de esta actitud humilde, la conciencia del mundo despierta. Se sabe que no se está solo y que todos los seres humanos tienen problemas o sufren, lo cual también se extiende a las especies de plantas y los elementos orgánicos que también han vivido mermados por la actividad humana. La humildad posibilita recordar que la vida que se tiene es el resultado de muchas vidas antes que la propia, y como acto de agradecimiento se asume un compromiso para hacer lo mismo con las generaciones futuras. Compromiso que empieza con la recuperación del espacio vivo inmediato, la recuperación del cuerpo propio que amerita la depuración de los sentidos, es decir, apuntar a la mesura, al uso ético de los estilos de la vida artificiales. Se sabe que no se puede eliminar todo rasgo cultural de la vida humana, pero es necesario un diálogo con estos estilos para tomar lo mejor de ellos y limitar su consumo o su uso si no es necesario. Esto se traduce en acciones compasivas que empiezan a abrir las cualidades útiles del ser humano. Un acto compasivo hacia la vida se encuentra en escuchar el llamado del vacío interior, que exige que la vida sea una oportunidad para ir más allá de lo inmediato. La compasión amerita la construcción de un proyecto así como el compromiso de un individuo para elaborarlo. Por lo tanto, implica dejar formas de pensar, sentir o hacer que están sujetas a la temporalidad de una cultura. Es decir, ser compasivo implica una renuncia consciente a las actitudes y circunstancias que fomentaban la necedad, acto que lleva de base un profundo aprecio por la vida y una claridad certera de lo que se desea vivir. La compasión abre el corazón humano como un recuerdo de su vinculación con la vida en la tierra. Entonces, el corazón permite recobrar la memoria fundamental de la impermanencia. Con el corazón abierto se reconoce que toda realidad es transitoria. Incluso, la vida propia es un suspiro en el tiempo del universo. Este hecho le da perspectiva a las intenciones del ser humano. La vida se convierte en una oportunidad para ofrecer trabajo de una vida a la red de lo vivo. La vida humana es corta, pero las acciones de una sola vida pueden cambiar la forma de vivir de muchas otras. La compasión lleva la experiencia plena y digna de la vida en todas las dimensiones de lo vivo. Y ya vamos a acabar, amigos, ya estamos muy pronto por acabar. La compasión. El cuerpo recupera la conciencia de la vida mientras las ideas prestadas por la cultura y la época se organizan después de la protección del valor fundamental que es estar vivo. La vivencia se integra y el llamado se hace más fuerte al interior. Ahora que ya fue escuchado, late con intensidad, marcando el camino que cada ser humano ha de transitar para encontrar su manera de ofrecer un servicio hacia la vida. ¿Cuál es el tuyo? El latido
lleva a una búsqueda que se debe hacer solo, aunque en compañía del interlocutor, para volver a él cuando sea necesario. Las cualidades de la vida despiertan al interior del cuerpo cuando la vida no peligra por la cultura o las acciones del individuo. Así se supera la sobrevivencia y se mira desde una perspectiva más amplia. Los temas de la vida cotidiana, los momentos gratos o no gratos, son todas esas instantes que no serán para siempre y por eso valen la pena intensamente vivirlos. Ambos llegarán, ambos se irán, todo depende de que tú los dejes ir, que estén presentes o le des vuelta a la página. Cada ser humano tiene la oportunidad de descubrir su tarea en la vida, pero antes será necesario trabajar hacia la construcción de nuevas memorias corporales que no le teman al vacío o al llamado interior del cuerpo. Por eso, todas las crisis tienen el mismo origen, son las crisis del espíritu humano que ya no se asombra por la vida, ni se indigna de la pérdida de dignidad, ni tampoco se enamora de la realidad sin poner un pero. El espíritu dormido no reconoce su tarea en la vida, atorándose en la luminosidad o ilusión del mundo artificial, y desgasta tiempo, energía en situaciones innecesarias. Mientras el espíritu despierto ha encontrado su camino para hacer un servicio humano que al mismo tiempo lo humanice, y para hacerlo de esta manera no hace falta nada extraordinario, porque lo extraordinario es lo que ya está pasando. En este momento con nuestras vidas solo hace falta valorarlo. De esta manera la vida de los no nacidos podrán entrar en un camino preventivo en donde ser humano no sea visto como una problemática, sino como una cualidad emergente que permite el diseño y propuestas de formas de vivir más amables, ecológicas y armónicas. ¿Qué tal? ¿Qué les pareció este pequeño fragmento que nos comparte Julio César Alvarado Lozano? Con la respuesta está en el interior, y pues qué tanto es cierto, a veces vamos buscando las respuestas hacia afuera, pero nos damos cuenta o no nos damos mucho cuenta que a veces están las respuestas dentro de nosotros mismos, porque nosotros mismos son los que tendríamos o daríamos la oportunidad de saber pues qué sucede con nosotros. Así que pues ¿qué te pareció esta lectura? Si haya sido de tu agrado, nos aventamos un tiempo por lo que estamos aquí transcribiendo o leyendo, esperando que haya sido agradable. Y pues déjenme sus comentarios, qué les pareció esta lectura. Estaré compartiéndola de forma física para que ustedes la puedan descargar. Y pues bueno, si tienen algún tema, una lectura que les gustaría compartirme y dar este espacio para poderla leer, que mientras ustedes pueden estar trabajando, pues estaré escuchando este audio. Todo depende de cómo lo miremos, pero nos recordemos que el trabajo está en lo propio. Y bueno, cerramos con la misma frase que pusieron aquí, que es: no se necesita hacer algo espectacular por la vida, lo más espectacular es la vida. Y esta ya la tenemos. Así que si ya estás en esta situación, o una de dos, o enfocarse en la solución de estos problemas, saber que no van a ser para siempre, tú decides si esos también son para siempre, pero lo importante es lo que ya tenemos en este momento, que es el poder vivir y el poder disfrutar de cada uno de nosotros, no solamente como seres humanos, sino como seres que habitamos también un planeta donde hay otro tipo de seres que fingen o tienen una función, y lo importante es poder encontrar cuál es nuestra función y a qué estamos para servir. ¿Sale, amigos? Entonces pues les agradezco por este video, la verdad es que estamos de regreso. Vamos a estar recibiendo algunas lecturas o algunos mensajes, y no se olviden de dejar acá sus comentarios, y estamos de regreso. Muchas gracias, nos vemos pronto. No se olviden suscribir, por favor, y pues nos vemos en otro video más. Sale, vale, cuídense y que estén muy bien. Chau, chau.